El momento final está a punto de llegar. ¿Estás preparado para lo inesperado? Hola, me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Vera, en Cáceres. Desde niño he sentido una inquietud especial por las cosas espirituales, un susurro interior que me decía que hay algo más allá de este mundo. Nunca imaginé que esa inquietud me llevaría a vivir una experiencia que cambiaría por completo mi forma de entender la vida y el tiempo. Lo que estoy a punto de contar no es una historia cualquiera, es una llamada urgente, un aviso que muchos pasan por alto, pero que yo he vivido en carne propia. Todo comenzó hace poco, cuando empecé a notar señales que no podía ignorar. El mundo alrededor parecía desmoronarse lentamente, noticias de conflictos en lugares que parecían lejanos, una sensación creciente de caos moral y, en mi propio corazón, una inquietud que crecía día a día. Pero no era solo eso. Había momentos casi invisibles en los que sentía que el cielo mismo quería decirme algo. Algo inminente, algo que cambiaría el destino de todos. Me dediqué a estudiar con más profundidad lo que la Biblia dice sobre el fin de los tiempos, especialmente sobre el arrebatamiento, ese momento divino cuando Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Me sorprendió descubrir que, aunque nadie sabe el día ni la hora exacta, hay señales claras, visibles y espirituales, que marcan el cierre de una ventana de oportunidad. Una ventana que, una vez cerrada, no se abrirá de nuevo. Vivimos en un tiempo en que las guerras, las catástrofes naturales y la decadencia moral parecen acelerar. Pero lo más impactante es cómo el mundo sigue ignorando esas señales, como si nada estuviera ocurriendo. Sin embargo, yo sentía en mi interior que ese susurro, esa llamada, es real y urgente. Que estamos al borde de un momento decisivo que ningún ser humano debería pasar por alto. Así que decidí prepararme, no solo espiritualmente, sino también en mi mente y en mi corazón. Quería estar listo para ese instante, para el momento en que el último signo apareciera y el arrebatamiento comenzara. Porque sé que no habrá segundas oportunidades. En esta historia, quiero compartir con vosotros lo que he aprendido, lo que he vivido y lo que siento que Dios me ha revelado. No es un cuento, ni una teoría, es una advertencia y una esperanza. ¿Estás tú también preparado para el momento en que el cielo toque la tierra y el mundo cambie para siempre? Hoy empieza mi relato. Desde pequeño, siempre he sido una persona inquieta y curiosa, pero nunca imaginé que esa inquietud me llevaría a comprender algo tan grande y tan profundo como el tiempo de Dios. Me llamo Javier y tengo 35 años. Vivo en Villanueva de la Vera, un pueblo tranquilo en Extremadura, donde la vida transcurre lentamente, pero en estos últimos tiempos sentí que el mundo estaba acelerando hacia algo que no podía entender del todo. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a notar que las noticias se volvían cada vez más caóticas. Conflictos que parecían lejanos comenzaron a aparecer en las portadas de los periódicos de una forma alarmante, guerras en lugares que nunca pensé que serían escenarios de violencia, crisis económicas que golpeaban a familias como la mía, y un sentimiento general de incertidumbre que se colaba en cada conversación. Sin embargo, lo que más me impactaba no era lo que veía en la televisión, sino lo que sentía dentro. Había un susurro constante, como un rumor en el viento, que me decía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. No era miedo, sino una mezcla de expectación y urgencia que me empujaba a buscar respuestas más allá de las noticias y los rumores. Fue entonces cuando recordé las palabras que había leído en la Biblia sobre el arrebatamiento, ese momento milagroso en que Jesús vendría a buscar a su iglesia, un evento que cambiaría todo para siempre. Investigando más, descubrí que no se trata solo de esperar sin más, sino de estar atentos a las señales que Dios ha puesto en la tierra y en el cielo. Señales que no son casualidad, sino mensajes claros que nos preparan para ese instante divino. Estas señales incluyen guerras, desastres naturales, y también un cambio profundo en el corazón de las personas, un alejamiento de los valores y la verdad. Pero lo más sorprendente es que, aunque el mundo parece acelerarse hacia el caos, Dios tiene un tiempo perfecto. No es un reloj que podemos controlar, pero sí podemos aprender a reconocer la estación en la que estamos. Y lo que más me impactó fue entender que existe una ventana, un tiempo límite, una oportunidad para estar preparados antes de que el arrebatamiento ocurra y esa ventana se cierre para siempre.
Este conocimiento no es para sembrar temor, sino para despertar la conciencia, para que cada uno pueda alinear su vida con el plan divino y no perderse ese momento único. Hoy quiero compartir cómo me di cuenta de que ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba y cómo empecé a ver las señales que muchos ignoran. Porque vivir en alerta no es vivir con miedo, sino con esperanza y fe. Así comencé mi camino hacia la preparación, con la certeza de que el tiempo es ahora, y que la oportunidad de estar listo no durará para siempre. ¿Estás tú también dispuesto a despertar y escuchar ese susurro que cambia el destino? Lo que me llevó a entender la gravedad del momento fue observar con más atención cómo se habían ido acumulando esas señales en el mundo y en mi propia vida. El desorden, la confusión y la desesperanza parecían multiplicarse a cada paso. Vivir en Villanueva de la Vera, un lugar donde la naturaleza y la tranquilidad suelen reinar, hacía que todo este caos global me resultara aún más impactante. Pero no eran solo noticias lejanas, sentía que algo estaba moviéndose también dentro de mí y de quienes me rodeaban. La clave para mí fue comprender que estas señales no eran eventos aislados, sino piezas de un gran rompecabezas que Dios ha estado armando a lo largo de la historia. Desde pequeños conflictos hasta grandes crisis, todo encajaba en una narrativa que la Biblia describe con precisión. Recordé cómo en la antigüedad, Dios había marcado momentos históricos con señales claras, el diluvio en tiempos de Noé, la liberación de Israel de Egipto, y muchas otras ocasiones en que Él intervino de manera visible y decisiva. El arrebatamiento, ese momento en que Jesús vendrá a buscar a su iglesia, es el evento más extraordinario que la humanidad pueda imaginar, y su llegada está envuelta en un misterio absoluto, porque nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, Jesús mismo nos advirtió que habrían señales en los cielos y en la tierra que nos prepararían para ese día. Estas señales no solo son externas, sino que también tocan lo más profundo de nuestro ser, el estado de nuestro corazón, nuestra fe y nuestra disposición. Al observar el mundo, vi cómo las guerras parecían multiplicarse, cómo la moralidad se desvanecía en muchos lugares, y cómo la naturaleza comenzaba a mostrar su fuerza con terremotos, tormentas y otros desastres naturales. Pero, más allá de lo visible, percibí un gran alejamiento espiritual, la gente parecía endurecer su corazón, aferrarse a la comodidad y rechazar la verdad. Esa gran apostasía es un signo tan claro como el sol en el cielo. Lo más desconcertante es que, a pesar de todo esto, muchos permanecen indiferentes o escépticos. Ignoran las señales o las justifican como simples casualidades. Pero yo sentía que para alguien que escucha, que está atento, estas señales son un llamado urgente a la vigilancia y la preparación. Porque el arrebatamiento no es un evento lejano o hipotético, está más cerca de lo que muchos creen, y la ventana para estar listos puede cerrarse en cualquier momento. Así, comprendí que mi tarea no era solo entender las señales, sino vivir en sintonía con ellas. No importa cuánto tiemble el mundo afuera, mi corazón debía estar firme, lleno de fe y esperanza, preparado para el encuentro con Jesús. Y así empecé a caminar en esa preparación, no con miedo, sino con una convicción profunda de que el tiempo es ahora. ¿Sabes? A veces la realidad golpea más fuerte cuando la miras a los ojos y te das cuenta de que no hay marcha atrás. Mi vida, y quizás la tuya, están a punto de cambiar para siempre. Recuerdo con claridad el día en que todo comenzó a tomar forma en mi mente y en mi alma, como si el velo entre lo visible y lo invisible se hubiera rasgado de repente. Estaba sentado en la plaza de Villanueva de la Vera, observando el ir y venir de la gente, cuando sentí que algo se rompía en mi interior. No era un miedo cualquiera, sino una mezcla de urgencia y asombro, como si Dios me estuviera hablando directamente. En aquel momento, entendí que el arrebatamiento no es un mito ni una historia para contar en las iglesias, es una realidad que se acerca y que nadie puede detener. Recuerdo que abrí mi Biblia y leí con una intensidad que me sobrecogió el pasaje de 1 Tesalonicenses, donde Pablo describe cómo los que estemos vivos seremos arrebatados junto a los creyentes resucitados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Esa imagen me impactó profundamente, mi cuerpo transformado, mi alma llena de gozo, y la certeza de estar frente a Jesús, el Salvador que he amado y seguido toda mi vida. Pero también comprendí que ese momento milagroso tiene un tiempo perfecto, un reloj divino que solo Jesús conoce.
Y mientras el mundo se acelera hacia el caos, Dios mide cada instante, cada corazón y cada señal. Me di cuenta de que el arrebatamiento no es solo un evento futuro, sino un llamado a vivir con los ojos bien abiertos, a no dejar que la rutina ni las distracciones del mundo nos adormezcan. A medida que pasaban los días, empecé a notar cómo muchas de las señales que había leído se manifestaban a mi alrededor. Las noticias hablaban de guerras inesperadas, tensiones políticas que parecían no tener solución, y una ola de indiferencia espiritual que me hacía temblar por el destino de tantos. Pero lo más alarmante era ver cómo, incluso entre los creyentes, muchos preferían cerrar los ojos y vivir como si nada ocurriera. Yo no podía ignorar esa realidad. Sentía que Dios me estaba dando una misión, una urgencia que debía compartir. Porque la ventana para el arrebatamiento no estará abierta para siempre. Habrá una última señal, un signo definitivo que marcará el cierre de esa oportunidad y el comienzo de un tiempo de juicio y tribulación. Este conocimiento me cambió por completo. Ya no podía vivir en la indiferencia ni en la calma aparente. Mi corazón estaba encendido, y mi mente alerta a cada detalle, a cada palabra, a cada suspiro del mundo y del cielo. Empecé a orar con más intensidad, a buscar a Jesús en cada momento, a llenar mi lámpara con el aceite de la fe y la obediencia. Porque sabía que cuando ese último signo apareciera, no habría tiempo para dudas ni para arrepentimientos tardíos. Así fue como el día a día en Villanueva de la Vera se transformó para mí en una vigilia constante, una espera llena de esperanza y temor reverente. ¿Qué harías tú si supieras que el momento está a punto de llegar? ¿Estarías listo para el encuentro más importante de tu vida? Yo todavía lucho con esas preguntas, pero sé que la respuesta depende de cada uno de nosotros. Lo que viví y sentí ese día fue solo el comienzo de una historia que aún está escribiéndose, una historia que cambiará el destino de muchos y que, espero, también toque tu corazón. La madrugada siguiente a aquel día en la plaza fue una de las más intensas que he vivido. El silencio de Villanueva de la Vera se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía que no podía explicarme. Me levanté temprano, con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y esperanza que me impulsaba a buscar respuestas en la oración. Mientras caminaba por las calles empedradas, recordaba las palabras de Jesús acerca de los últimos tiempos, guerras, rumores de guerras, hambre, terremotos y una gran apostasía. Todo eso parecía estar sucediendo ahora, en este momento, en medio de nuestra generación. Pero lo que me impactaba aún más era la advertencia sobre los falsos profetas y el engaño que muchos caerían. En ese instante comprendí que la preparación no era solo espiritual, sino también emocional y física. No se trataba de acumular provisiones o refugiarse, sino de cultivar una fe viva, activa y firme. Mi alma debía estar lista para enfrentar el caos sin perder la paz, mis emociones debían estar ancladas en la confianza absoluta en Dios, y mi cuerpo debía estar dispuesto a responder sin titubeos al llamado del Señor. Me senté en la pequeña iglesia del pueblo, un lugar sencillo, con bancos de madera gastados por el tiempo y vitrales que filtraban la luz del amanecer. Allí, en ese espacio humilde, comprendí que la verdadera preparación es un acto de entrega total. La Biblia habla de llenar nuestra lámpara con aceite, ese aceite es la obediencia, la fe y la comunión diaria con Jesús. Una imagen me vino a la mente con fuerza, las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 insensatas. Las insensatas llegaron con sus lámparas vacías, sin aceite, y quedaron fuera de la boda. ¿Y si ese fuera nuestro destino? ¿Qué pasaría si llegara el momento y no estuviéramos preparados? Esa pregunta me sacudió hasta lo más profundo. En ese momento, sentí que Dios me hablaba claro, la preparación es urgente, no hay tiempo que perder. Cada oración, cada acto de amor, cada instante vivido en comunión con Él fortalece la lámpara de nuestra alma. Y no es solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean, somos llamados a despertar a otros, a compartir esta esperanza y esta advertencia con amor y humildad. Salí de la iglesia con un nuevo propósito. Sabía que no podía quedarme en la pasividad ni en la indiferencia. La preparación era un camino que debía recorrer día a día, con disciplina y pasión. Porque el arrebatamiento es la recompensa para aquellos que estén vigilantes y listos cuando suene la última trompeta. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí una mezcla de temor y alegría.
temor por la responsabilidad que implica estar despierto y alegría porque Jesús viene por su iglesia. Esa esperanza llena mi corazón y me impulsa a seguir adelante, a pesar de las dudas y los miedos que a veces me asaltan. Sé que la ventana para el arrebatamiento está abierta, pero no será así para siempre. El tiempo pasa, y con él, la oportunidad de estar listo se va agotando. ¿Estás tú también dispuesto a llenar tu lámpara y mantenerla encendida, sin importar lo que venga? Porque el momento se acerca y la decisión es personal, urgente y definitiva. Después de haber vivido todo lo que les he contado, no puedo evitar sentirme asombrado y, a veces, hasta confundido por la magnitud de lo que está por suceder. El arrebatamiento, ese evento que parecía tan lejano y casi imposible, ahora se siente como una realidad tangible que se acerca a pasos agigantados. Y me pregunto una y otra vez, ¿cómo es posible que tantas personas sigan ignorando las señales que Dios nos ha dado? Es doloroso ver cómo el mundo sigue su curso, distraído por las trivialidades, atrapado en la rutina y la comodidad, mientras la ventana de oportunidad se va cerrando silenciosamente. Pienso en cómo podría haber sido diferente si más gente se hubiera detenido a escuchar ese susurro interior que me impulsó a mí a despertar. Si hubieran tomado en serio la advertencia de Jesús, si hubieran buscado prepararse de verdad. En mi corazón, creo que la clave está en la vigilancia. No se trata solo de conocer las señales o de entender la profecía, sino de vivir cada día con los ojos abiertos, con la mente alerta y el alma dispuesta. Es como caminar por un camino estrecho, donde cualquier distracción puede hacernos tropezar y perder el rumbo. Me pregunto qué habría pasado si yo hubiese ignorado esa llamada. Si hubiera seguido viviendo como si nada estuviera ocurriendo, aferrado a las seguridades del mundo y a las comodidades pasajeras. Probablemente estaría igual que muchos, desprevenido y vulnerable ante lo que está por venir. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que no todo está perdido. Dios es paciente y lleno de misericordia, y hasta el último momento abre puertas para que volvamos a Él. Cada oración que he hecho, cada paso que he dado hacia la obediencia, ha sido un acto de amor y de confianza en su plan perfecto. Sin embargo, sé que hay un límite. Un punto sin retorno en el que la paciencia divina se encontrará con la justicia perfecta. Ese límite es el momento en que aparecerá la señal final, el signo definitivo que cerrará la ventana del arrebatamiento para siempre. Y cuando eso suceda, no habrá marcha atrás, ni tiempo para arrepentimientos tardíos. Me duele pensar en aquellos que no estarán listos, en quienes se quedarán atrás enfrentando un tiempo de gran tribulación y sufrimiento. Pero también me llena de esperanza saber que cada uno tiene la oportunidad de prepararse, de encender su lámpara y de caminar en luz mientras haya tiempo. Así que aquí estoy, con el corazón abierto y la mente alerta, tratando de entender cómo Dios permitirá que todo esto suceda y cómo podríamos haberlo evitado. Pero más que eso, estoy decidido a vivir en vigilancia, a compartir este mensaje y a animar a otros a no perder la oportunidad que la gracia nos ofrece. Porque esta historia no termina aquí. Todavía quedan capítulos por descubrir, misterios por desvelar y decisiones que cambiarán el destino de muchos. Y yo quiero estar listo para lo que venga, con la mirada fija en Jesús y la lámpara encendida. ¿Y tú, estás preparado para enfrentar lo que el futuro nos reserva? Justo cuando pensaba que ya había comprendido todo lo que podía sobre el arrebatamiento y las señales que lo anuncian, la vida me sorprendió con un giro inesperado que puso todo en perspectiva de una manera que nunca imaginé. Fue como si el suelo sobre el que caminaba se desmoronara de repente, dejando al descubierto un abismo de incógnitas y revelaciones que me dejaron sin aliento. Todo comenzó una noche, cuando recibí una llamada de Marta, una amiga cercana que vive en un pueblo vecino, Jarandilla de la Vera. Marta siempre había sido una persona muy reservada, pero aquella noche su voz sonaba alterada, casi desesperada. Me contó que había descubierto algo que cambiaría por completo nuestra comprensión del tiempo y el plan divino. Algo que no encajaba con lo que yo creía hasta entonces. Me explicó que, durante una reunión de jóvenes en la iglesia, un visitante inesperado compartió una profecía inquietante. Decía que el arrebatamiento no sería un evento único, sino que podría venir en 2 etapas, separadas por un corto periodo de tiempo. Esta revelación me dejó paralizado. ¿Cómo podía ser eso posible?
¿Acaso no era el arrebatamiento un momento singular? Mientras escuchaba a Marta, una mezcla de incredulidad y curiosidad me invadió. ¿Y si todo lo que creía sobre la inmediatez y la singularidad del arrebatamiento estaba incompleto? ¿Si el plan divino tenía matices que aún no había descubierto? La idea de una doble venida, una especie de primer arrebatamiento seguido por otro evento, abría un abanico de posibilidades y preguntas que no sabía cómo responder. Decidí investigar más y hablar con personas de confianza, líderes espirituales y estudiosos de la Biblia. Algunos rechazaban la idea, otros la tomaban con cautela, pero pocos podían ofrecer una explicación clara. Sin embargo, lo que sí entendí es que la fe no debe basarse solo en certezas intelectuales, sino en una relación viva con Jesús y en la obediencia constante. Esta revelación me hizo cuestionar todo. ¿Estoy preparado para un arrebatamiento que podría no ser como lo imaginaba? ¿Estoy dispuesto a mantener mi lámpara encendida, sin importar cuántas veces suene la trompeta? ¿Puedo confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo comprendo del todo? Lo que parecía una certeza inamovible se volvió un terreno lleno de misterios y desafíos. Pero también me recordó que la vigilancia debe ser constante, que la esperanza debe ser firme y que la paciencia de Dios es infinita. Así empezó una nueva etapa en mi camino de fe, una etapa llena de preguntas, pero también de una confianza renovada. Porque, al final, no importa cuántos giros tenga la historia, lo esencial es estar listos, con el corazón encendido, para cuando Jesús llame. ¿Estás tú también dispuesto a enfrentar lo inesperado y a confiar en que, pase lo que pase, Él estará contigo? Porque la historia aún tiene capítulos ocultos que solo se revelarán a los que estén atentos y despiertos. Lo que vino después de aquella revelación fue aún más desconcertante y desafiante, como si el velo que cubría la verdad se hubiera levantado un poco más, dejando entrever un panorama mucho más complejo y profundo de lo que había imaginado. Esa noche, las preguntas no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, y el silencio de Villanueva de la Vera parecía retumbar con el peso de una verdad que estaba por descubrirse. Decidí tomar el camino hacia Jarandilla de la Vera para encontrarme con Marta y profundizar en lo que ella había escuchado. Al llegar, la vi esperándome en la pequeña plaza, con los ojos llenos de una mezcla de inquietud y esperanza. Me contó que, tras aquella reunión, varios jóvenes habían experimentado sueños y visiones que parecían confirmar la idea de que el arrebatamiento podría tener un primer acto y un segundo acto. Una de las visiones más impactantes hablaba de una gran separación espiritual que ocurriría primero, una división clara entre los fieles que estarían listos y los que no, seguida de un tiempo corto de espera, y luego un evento final que completaría la promesa del Señor. Esta separación no sería solo física, sino sobre todo espiritual, un juicio interno del corazón que marcaría el destino de cada alma. Mientras Marta narraba todo esto, sentí como una mezcla de miedo y reverencia me envolvía. ¿Podría ser que el arrebatamiento no fuera un solo instante, sino un proceso que pondría a prueba nuestra fe y nuestra vigilancia? ¿Cómo prepararme para una espera que pondría a prueba mi paciencia y mi confianza en Dios? Pero más allá del temor, lo que me impactó fue la llamada urgente a la fidelidad constante. No bastaba con estar listo un día o un mes, era necesario mantener la lámpara encendida, la fe viva y el corazón dispuesto, pase lo que pase. Porque la historia no terminaría con un solo acontecimiento, sino que exigiría de nosotros una entrega continua y una espera activa. Esa noche, al regresar a Villanueva, sentí que mi vida había cambiado para siempre. La vigilancia se volvió aún más intensa, y mi oración se transformó en un diálogo constante con Dios, buscando la fortaleza para no desfallecer, para no dejar que la duda ni el cansancio apagaran la luz de mi alma. El misterio del arrebatamiento se profundizaba, pero también crecía en mí una esperanza inquebrantable. Porque sabía que, aunque el camino sea incierto, la promesa de Jesús es segura, vendrá a buscar a su iglesia, y nadie que esté verdaderamente preparado quedará atrás. Ahora más que nunca, la pregunta que me persigue es, ¿estás tú dispuesto a mantenerte firme, a permanecer vigilante y a confiar, incluso cuando el tiempo y los eventos no sean como esperabas? Porque el plan divino tiene secretos que solo se revelan a los que no pierden la fe ni la esperanza. La historia continúa, y el reloj sigue avanzando. Lo que está por venir puede sorprendernos,
pero solo los que estén despiertos y listos podrán atravesar esa puerta hacia la eternidad. ¿Estás tú entre ellos? La tensión en mi corazón alcanzó un punto que nunca antes había sentido. Era como si el universo entero estuviera a punto de estallar en un instante que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Vivir en Villanueva de la Vera, rodeado de montañas y cielos despejados, me permitía contemplar las estrellas con calma, pero ahora esas estrellas parecían anunciar algo más que belleza, parecían ser mensajeras de un tiempo apremiante y decisivo. Las señales que antes solo veía en las noticias o escuchaba en sermones, ahora se volvían palpables, casi tangibles. Los conflictos crecían sin control, las mentiras se extendían como un fuego que consume todo a su paso, y el mundo parecía estar colapsando bajo el peso de su propia indiferencia. Pero lo más estremecedor era la batalla silenciosa que libraba el alma de cada persona, donde la fe y la duda se enfrentaban sin tregua. En mi interior, la urgencia se transformó en un clamor desgarrador: despierta, prepara tu alma, no dejes que la lámpara se apague. Porque sabía que no bastaría con una fe tibia o una esperanza vacilante. La hora del arrebatamiento exigiría una entrega total, una pasión imparable por Jesús y una vigilancia incansable. Imaginé ese momento, cuando el cielo se abrirá y la trompeta final sonará, no solo como un evento glorioso, sino como un instante de justicia perfecta y misericordia divina. La gloria será inmensa para los que estén preparados, pero la sombra caerá sobre quienes hayan cerrado su corazón a la verdad. Pensé en todas las decisiones que había tomado desde que empecé este camino, cada oración, cada acto de fe, cada instante dedicado a buscar a Dios. Todo eso tendría un peso eterno. Pero también sentí el peso de aquellos que, por indiferencia o incredulidad, podrían perder esa oportunidad única. La historia que estaba viviendo se volvía cada vez más intensa, como un volcán a punto de hacer erupción, donde la lava de la verdad y la esperanza amenazaba con inundar cada rincón del alma humana. Y en medio de esa tormenta, solo los que mantuvieran la lámpara encendida, los que caminaran en la luz, podrían atravesar la oscuridad y alcanzar la eternidad. El tiempo se agota, y la ventana para estar listo se cierra con cada latido del reloj divino. ¿Quién estará preparado cuando el último signo aparezca? ¿Quién tendrá la valentía y la fe para responder al llamado sin dudar? No es solo una historia, es un llamado a la acción, una alerta que pone a prueba el corazón de cada uno. La tensión ha llegado a su punto máximo, y solo los despiertos podrán ver la aurora de un nuevo día. ¿Estás tú listo para enfrentar esta realidad? Porque la puerta se está cerrando, y el momento de decidir se acerca inexorablemente. La historia no termina aquí, está a punto de alcanzar su clímax, y solo los que estén preparados podrán escribir el desenlace de su eternidad. El sol comenzaba a asomarse sobre las montañas que rodean Villanueva de la Vera, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas que parecían anunciar un nuevo amanecer. Pero dentro de mí, la tormenta seguía rugiendo, porque sabía que aquel día podía ser el último en que la ventana para el arrebatamiento permaneciera abierta. La tensión había alcanzado su punto álgido, y el aire estaba cargado de expectación y misterio. A lo largo de este camino he aprendido que el tiempo de Dios no es como el nuestro. No se puede apresurar ni detener, solo se puede discernir y prepararse. Y ahora, más que nunca, sentía que la hora estaba cerca, esa hora en la que todo cambiará para siempre. El cielo y la tierra se encontrarán en un momento divino que nadie podrá ignorar. Pero aquí está la verdad que me gustaría que todos comprendieran: no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que el final de esta ventana está a punto de llegar. El momento en que la paciencia de Dios se encuentre con su justicia perfecta. Ese instante en que la última señal aparecerá, clara, inconfundible, y el arrebatamiento será inevitable. Y sin embargo, en medio de esta incertidumbre, hay una esperanza que ilumina mi alma. Una certeza profunda de que, aunque el mundo se tambalee y la oscuridad parezca envolverlo todo, Jesús viene a buscar a los que estén listos, a los que hayan mantenido la fe viva y la lámpara encendida. Pero la historia no termina aquí, porque aún queda una pregunta que nos desafía a todos: ¿estarás tú entre los que fueron llamados y preparados? ¿O quedarás atrás, atrapado en las distracciones, las dudas y las demoras que este mundo ofrece? No puedo darte la respuesta, porque es una decisión que cada uno debe tomar en lo más profundo de su corazón.
Solo puedo invitarte a despertar, a examinar tu vida, a llenar tu lámpara con el aceite de la fe, la obediencia y el amor. Porque mañana, o quizás incluso hoy, esa última señal podría aparecer, y con ella, el cierre definitivo de la ventana. El reloj divino sigue avanzando, implacable y perfecto. La historia que he compartido contigo es un llamado, una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. No dejes que pase desapercibida. El Señor está viniendo. ¿Estás listo para encontrarlo cara a cara? La respuesta está en ti, y el tiempo está por acabarse. La ventana se está cerrando. ¿Qué harás cuando el último signo se revele? La eternidad aguarda, y solo los preparados podrán cruzar esa puerta hacia la gloria. ¿Serás tú uno de ellos?